Claro. Vamos a pensar la Argentina que nos importa. La Argentina que nos importa. La Argentina que no se niega. La Argentina ida y vuelta con una historia que late. Victoria Donda, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Querido Peretti. Salud y cosechas. Querido Márcico. Horacio. Si ustedes me permiten, un disparador. Esto pasó hoy en la Cámara de Diputados. Negar una realidad. ¿De qué estamos hablando? Mira. Y pedirles, más que decirles, pedirles que por favor, urgente, aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Acá no hubo una guerra, fue un genocidio que padecimos durante los años 70 y parte de los 80. En esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos, solo diputados, solo diputadas del oficialismo, solo del Frente de Todos. Lo cierto es que condenar el negacionismo, condenar el antisemitismo en la República Argentina es el tema central, y los proyectos que han presentado los diferentes legisladores a esas iniciativas se suma la iniciativa de los organismos de derechos humanos en la República Argentina. Nunca pensamos que íbamos a llegar a tener que debatir una ley contra el negacionismo en la Argentina. Hoy estamos aquí, una propuesta que hemos trabajado y elaborado, y hemos visto que en muchos países del mundo está tipificado el negacionismo, y entendemos que la Argentina, siendo un país que está a la vanguardia en materia de derechos humanos, también tiene que tener una ley contra el negacionismo. Seguir cultivando este tipo de valores en favor de la democracia y generando, como dijo el otro día una diputada de nuestro bloque, la diputada Marciota, también generando los anticuerpos para que estos otros mensajes que van en contra de las prácticas democráticas, no crezcan, ¿no? Y hay que trabajar todos los días. El que piense que la democracia es una construcción perfecta, inacabada, se equivoca. Tenemos que todos los días seguir trabajando para fortalecerla, y estos ámbitos me parece que sirven para eso. Vicky. Bueno, la verdad es que para mí es una alegría. Nosotros desde ya hace varios años, primero mientras estuve en la Cámara al frente de la Comisión de Derechos Humanos, y después desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, que venimos sosteniendo que tiene que haber una ley contra el negacionismo y una ley también que estipule qué son los discursos de odio y cómo generar políticas que fomenten la inexistencia de estos discursos y la propagación a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque existen en el mundo, porque el odio es una realidad, porque genera violencia física, y porque del odio solo se puede llegar a la violencia y muchas veces a perder muchas vidas. Y el negacionismo es una forma de odio, porque el negacionismo lo que trata es de ocultar, y de ocultar lo que pasó para lograr algo, para lograr un objetivo. Miren, yo no se los quiero decir a ustedes porque somos compañeros y tal cual coincidimos, pero sí se lo quiero decir a quienes nos están viendo. Cuando te hablan en contra de los derechos humanos, te están hablando en contra de tus derechos, del derecho a laburar, del derecho a estudiar, del derecho a la salud, del derecho a transitar. Cuando Milei le dice a un ciudadano que no tiene que hacer caminos el Estado, porque los que los tienen que hacer los caminos son los privados. Cuando Milei y Villarruel hablan de que no tiene que existir la escuela pública ni la salud pública, aunque ahora lo quieran ocultar, lo que están diciendo es que no tienen que existir los derechos humanos. No hablan en contra del curro de los derechos humanos, hablan en contra de tus derechos. De eso están hablando, y eso era lo que yo quería decir. Nosotros no hace falta que hagamos una campaña del miedo, como andan diciendo por ahí, ¿viste? Anoche lo escuchaba en Milei, porque a veces me sacrifico de esa forma. No hace falta que hagamos eso, porque ya dan miedo. Ellos ya dan miedo el país que quieren construir. Esta mujer da miedo, que los genocidas como el Tigre Acosta apoyen a Milei, da miedo. Y en este país necesitamos un discurso contra el negacionismo, porque hubo un genocidio, hubo varios genocidios, hubo uno último y hubo otros que también tienen que estar estipulados en la ley. Victoria, ¿qué te parece? Porque en un momento, bueno, previo a que se trate esto en el Congreso, digo, y esto que claramente marca la agenda también de la campaña, se habló mucho de que, bueno, ya había instrumentos que se podían tomar de la Constitución Nacional para ponerle un freno.
parecía que no alcanzaba nada. Digo, esto claramente da el mensaje, lo instala el tema en agenda. ¿Qué más se puede hacer al respecto ante esta situación? No, yo creo que reforzar sin lugar a dudas las políticas de educación. Me parece que es muy importante que volvamos a revisar las currículas educativas, ¿no? El divorcio, bueno, no divorcio, sino la forma... Es lógico que un pibe que nació, una piba que nació en la democracia, tenga una relación con la dictadura distinta a la que no nacimos, a los que no nacimos en democracia. Pero como nosotros tenemos una relación con la llamada conquista del desierto distinta a las de los habitantes de ese supuesto desierto en ese momento. Digo, las relaciones son diferentes y eso es lógico. Lo que no es lógico es que no sepan lo que pasó. Lo que no es lógico es que puedan decir que no hubo apropiación de niños. No es lógico que una candidata a vicepresidenta pueda decir que hay una historia que no se quiere ver, porque cuando la diputada Villarruel plantea esto, no está discutiendo contra las madres de Plaza de Mayo, contra quienes somos sobrevivientes de los campos de concentración, de los centros clandestinos. Está discutiendo contra todo el sistema judicial argentino, contra el sistema judicial internacional, contra el sistema judicial de los organismos internacionales de derechos humanos, pero contra sistemas judiciales de otros países como Francia, España, Italia, donde se llevaron adelante juicios por Alemania, donde se llevaron adelante juicios por delitos de lesa humanidad. Entonces, vos imaginate pensar una candidata a primer ministra alemana que diga que no existió el holocausto. Nadie, claro. Ahora, Vicky, ¿no crees que este discurso negacionista, este discurso que siempre estuvo en una parte minoritaria de la sociedad, pero siempre tiene persistencia en el tiempo, creció a partir de los discursos de la antipolítica y de la insatisfacción democrática que generó la inflación, la falta de oportunidades? ¿No creo que ese fue un caldo de cultivo muy importante y que estos tipos colaron el discurso a partir de eso? Mira, el mascarón de prueba de esto fue Macri con su frase del curro de los derechos humanos, que hoy repite. Que la repite Villarruel ahora. Que la repite Villarruel. Pero no solo es el mascarón de prueba, evidentemente era el señor que está hoy digitando los hilos del león devenido en títere. Porque la verdad es que me parece que hoy Milei es un león devenido en títere de Macri. Pero tanto es así que repiten hasta las muletillas políticas. Y por supuesto tiene que ver con lo que vos decís. La insatisfacción con la democracia en realidad es insatisfacción con las respuestas que da el Estado. Y en eso nosotros tenemos mucho que ver, porque nos tenemos que hacer cargo de las respuestas que no dimos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a la sociedad por las cosas que no pudimos hacer. Que no pudimos porque Macri nos dejó una deuda que era una pesada losa sobre la sociedad, que no pudimos porque teníamos funcionarios que no funcionaron y seguimos teniendo funcionarios que no funcionan, que no pudimos porque el marco de la realidad mundial fue muy complicado después de la pandemia y con la crisis en medio de una guerra que fue muy difícil. No pudimos, la verdad es que no pudimos, y al que no puede llenar la heladera, el que no pudimos no le importa porque no puede llenar la heladera. Ahora, lo que sí le tiene que importar es que una grieta en tu casa no se resuelve explotando tu casa. Entonces, no le podemos dar a un pirómano la manguera para apagar el incendio. Está muy bien eso. Le decimos muchísimas gracias, Vicky. Gracias por ayudarnos a pensar. Gracias a ustedes. Vamos con otro disparador que tiene que ver también con la Argentina nuestra de cada día, sobre todo por los contrastes y las diferencias. Mira. Hoy estás pagando un montón de cosas que no recibís, ¿no? Entonces, de Jujuy a Tierra del Fuego, entre todos pagan algo que va a ser en cierto lugar. Siempre decirse, en vez de pagar impuestos, se junta la gente del barrio y dice, hagamos tal obra, por ejemplo la cloaca, pues se hace. Que es como se hizo siempre. Mira, es como una cooperativa, los barrios populares para hacer la cloaca tienen que poner. ¿Y de dónde sacan la plata? De los no impuestos que deseas de pagar. ¿Y qué impuestos pagan en barrios populares? Si no pagan alumbrado, barrido y limpieza. Pero, no, pará. Me parece que el tema del medio ambiente se resuelve con asignaciones de derecho de propiedad. Ahí terminas con todo. ¿Por qué las ballenas eventualmente se están por extinguir, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario. O sea, que podamos ser dueños de ballenas, ponele. Bueno, hay trabajos sobre eso, sobre la privatización del mar. Me parece una cosa extraordinaria por parte de Berti que haya dicho eso.
¿Por qué tener propiedad privada en lo que no se mueve, le hace la tierra, y el mar porque se mueve no puede tener propiedad privada cuando se está extinguiendo las riquezas más extraordinarias del planeta que están en el mar? Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron sí, acá adentro que tomo la pastilla? No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Aportaría mucho a ese debate es que se permitiera que las adopciones fuera un mercado libre y no un mercado regulado por el Estado. Vas a ver cómo aquellas que quedan embarazadas, aun cuando no quieren, van a encontrarle una salida, digamos, a la situación. La inmensa mayoría de los líderes occidentales o de los líderes capitalistas creen que existe el cambio climático. Hay una cantidad de científicos de primer nivel, de las revistas científicas más respetadas del planeta. ¿No es también una forma de empacarse, una forma de una mirada como casi religiosa de negar la evidencia de esto? No, de hecho estoy abriendo el teléfono para pasarte todos los errores que han cometido los ecologistas a lo largo de los últimos 50 años. El concepto de cambio climático. ¿Vos no crees que hay una emisión de gases? Cuando vos tomas los últimos 50.000 años, la temperatura del planeta solamente cambió un grado. ¿Y los últimos 200? Está bien, ¿y por qué 200 si puedo mirar 50.000? ¿O acaso estás pensando que se termina en 200 años el planeta? Con el desarrollo industrial un acelere de todo eso. No necesariamente. Digamos, o sea, está en los mismos niveles de los promedios. O sea, hay un grado de diferencia. Se reflotó un posteo de Victoria Villarroel. Dice, la defensa nacional es para garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y libertad de los ciudadanos. El servicio militar obligatorio tenía ese fin. El rol de las Fuerzas Armadas es ese y ningún otro. Bueno. Eso lo dijo por redes sociales. Esto lo dijo por redes en el 2022, 4 de mayo del 2022. ¿Hace poco? No, hace relativamente poco, pero bueno, Milei no estaba tampoco tan no era tan como ahora. Bueno, ahí tenés el Broly, el libro, Falacias Libertarias, elegido Agostinelli. Lo saco, diré, querido Márcico, querido Peretti, elegido Agostinelli. ¿Qué es una falacia? Bueno, una falacia se presenta como una verdad, o sea, es una afirmación que debiera tener cierta lógica interna, que se presenta como una verdad, pero que en realidad cuando uno la explora se da cuenta que es mentira. Y cuando yo digo falacias o vos sostenés falacias libertarias, ¿cómo evitar caer en una estafa de moda? ¿Qué querés decirnos? Bueno, lo que quiero decir es que en realidad se presenta siempre estas afirmaciones, como las que plantea Milei, como algo deseable, como algo que lleva a una conclusión que es favorable, que nos saca de un punto de inicio que es malo para llevarnos a un punto mejor, pero en realidad lo que nos encontramos por la experiencia que se da a nivel internacional, por la experiencia que se da a nivel local, es que siempre que aplicamos estas políticas terminamos en una situación mucho peor. Ahora, Guido, yo lo leí el libro, es muy bueno. Gracias. Es muy bueno porque además desgrana minuciosamente todas estas mentiras increíbles, estrafalarias. Ahora, vos que lo estudiaste más en detalle, de todas las falacias estrafalarias libertarias que ponés en el libro, ¿cuál es la más estrafalaria de todas? ¿Cuál es la más irrealizable, la más loca? Bueno, la de la compra y venta de órganos creo que tuvo bastante repercusión. Pero bueno, como ellos están desdiciendo un poco con esta cuestión, porque ven que evidentemente electoralmente la gente se da cuenta que es un disparate, a mí me parece que una que siguen sosteniendo y que me parece interesante conversar es el tema de la Argentina de comienzo de siglo. O sea, la Argentina de comienzo de siglo, cuando se dice que fue una economía o la primera potencia del mundo, es mentira.
Básicamente porque se habla de un ranking de 45 países solamente, en el cual Argentina en el PBI per cápita era el más alto del mundo únicamente de esos 45 países, no de todos los países del mundo, y a su vez teníamos una desigualdad terrible, teníamos desnutrición infantil, incluso lo que teníamos era menor expectativa de vida que en los países que hoy consideramos desarrollados, y en definitiva ese modelo agroexportador de comienzo de siglo se agota por sí solo. O sea, no hubo una política puntual para agotar el modelo, sino que lo que ocurrió es que como bajaron los precios de los commodities, automáticamente no teníamos ingreso de divisas, un poco lo que nos termina pasando siempre, y entonces el modelo se agotó y no podíamos importar. Entonces ahí se desarrolló la industria. Si la industria empieza a tomar más fuerza con un gobierno militar, que es el de Uriburu en el año 1930. Vos sabés que ahí hay un dato tremendo, ¿no? Que es importante compartirlo con los televidentes. Desde 1868 hasta 1914, cuando toma esa medición Milei, pasaron por la Argentina 3 millones de inmigrantes y solamente 70.000 se hicieron propietarios de la tierra. En ese mismo periodo, Estados Unidos radicó 5 millones de farmers, claro, y ahí está la diferencia. Es todo un verso gigantesco. Gran dato. Ese dato que tira Pedro, vos que los estás escuchando, porque la colonización del país del norte es esto, pequeños espacios donde todos esos colonos, acá los millones, abuelos, bisabuelos, qué sé yo, a los conventillos y donde podías para resolver tu día. Sí, también hay que tener en cuenta que en el censo de 1895 éramos poco más de 4 millones de habitantes. O sea, éramos 11 veces menos de lo que somos hoy en cantidad de habitantes y ya había gente expulsada del sistema. Claro. O sea, que imagínense implementar eso, todo lo que quedaríamos afuera. Y con esto, Guido, se vincula otro dato que también hemos charlado en esta mesa con Pedro y con Horacio, que es cómo en esa campaña del desierto Roca se ocupa de las tierras que se apropia, claro, dárselas solamente a 1.800 familias patricias, que son los mismos apellidos que vos seguís viendo hoy, incluso como te pones a ver a algunos sectores de la política de la derecha nacional, ¿no? Digo, siguen siendo los mismos. Correcto, y que ahí se marca la diferencia con países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, la distribución de la tierra. Bueno, esto que cuenta Pedro, esto lo sabe. Vos sabés que hay un dato que muy poca gente dice. Cuando vos chequeás las hemerotecas, los datos 1910, 1911, 1912, hay un debate sobre el tema de la inmigración porque mucha gente prefería volverse a su país de origen, por ejemplo a Italia, que estaba en guerra antes de quedarse acá en las condiciones misérrimas en que vivía, ¿no? Es toda una gran mentira, ese libro lo desnuda muy, muy bien, realmente es un gran trabajo y muy útil para este tiempo. Guido, antes decías algo y hablabas sobre cómo caló en el discurso público lo de la venta de órganos. Hay algo que no llegamos a comentar, que estuve viendo la última temporada de Black Mirror, esta serie, y muchas veces la ciencia ficción nos muestra algunas cosas que están en debate y en agenda, ¿no? De otra manera. Y ahí se ve un mundo distópico perfecto de cómo podría funcionar la tiranía humana y el poder sobre el otro a partir de eso. ¿Por qué crees que caló tan hondo este argumento de la venta de órganos? No, a mí me parece que es la idea de que se pueda vender y comprar todo, digamos, llevado al extremo. Esto pasa lo mismo con recién lo que acabamos de ver, el tape de lo que es los ríos, esta cuestión de vender comprar hasta el océano, cosa. Exacto. Comprar la ballena. Lo que nunca tiene en cuenta es, porque siempre se opera pensando que uno maximiza ganancias en pos del bien de todos. Eso es lo que ellos piensan como premisa. Y ahí está el error de pensamiento. Porque ¿qué pasa si yo ese río lo loteo y digo, vengan a contaminar, te cobro una plata para que vos lo contamines y vos vivís enfrente de ese río? El río Paraná, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar contaminado, todos vamos a vivir peor. Porque la maximización de la ganancia no siempre lleva a un estadio mejor. En términos de los órganos, lo mismo. Uno podría pensar inicialmente, inocentemente, decir, bueno, si alguien necesita un órgano que lo venda, el otro lo compra, ¿no? En definitiva, puede pasar por una buena intención. El problema es que cuando lo llevamos a toda la sociedad, en términos de órganos, lo que tenemos es ricos que van a poder comprar órganos, pobres que van a tener que vender órganos para pagar sus deudas y lo peor de todos, pobres que van a necesitar órganos que se van a morir. En esto de los libertarios es cada día quitarnos más libertad. Exacto, sin duda. Esa es la falacia. En la investigación que hiciste, ¿qué punto de contacto encontraste entre las ideas económicas de Milei, las de Cavallo y las de Martínez de Dios? ¿O es una continuidad de esa misma línea de pensamiento económico? Es una continuidad sin ningún lugar a dudas. Lo que nosotros ahí marcamos que se genera es la falacia del nirvana o de la solución perfecta. ¿Qué sería esto? Ellos lo que adoptan cuando uno les muestra las políticas de Martínez de Dios, de Cavallo, siempre te dicen que hay algo que hicieron ellos que hicieron mal y que ellos harían bien. Por empezar, la número 1 es el endeudamiento. Ellos dicen, no, pero nosotros no endeudaríamos. Y vos decís, pero el endeudamiento es una política que termina ocurriendo como consecuencia
de lo que tomaste, de las medidas que tomaste. Entonces yo estoy seguro, y esto sé que voy a ser polémico incluso, que hasta Macri no quería endeudarse. Lo que termina pasando es que se le termina yendo los dólares y necesita necesariamente endeudarse. Entonces, esto pasó también con la dictadura militar. No es un objetivo deseable el endeudamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que si vos tomás políticas de liberalización, cuando vos permitís que los capitales entren y salgan, cuando vos permitís que puedas importar sin ningún tipo de restricción, no cuidás ninguna industria, lo que ocurre es que naturalmente se demanda más dólares. Pero no lo ves como un plan sistemático y así como en algún momento se entregó la industria durante la última dictadura cívico-militar, que esto de Macri era también parte de un plan para volver a dejar condicionado a un Estado y que así como en algún momento fue a través de los militares, hoy es a través del Fondo Monetario? Bueno, ahí ya es más término de lo que es opinión de cada uno. A mí me parece que ningún economista que está asesorando a un presidente puede decirle, mirá, nos tenemos que endeudar. En todo caso, lo que puede ver es que es menos malo ese endeudamiento que otro tipo de políticas. Pero yo creo que si los dólares ingresaban como ellos deseaban y se iban por otro lado, perfectamente cerrado y no hacía falta el endeudamiento. Entonces, los libertarios que dicen, nosotros estamos en contra del endeudamiento, pero por supuesto, el problema es que si vos haces todo lo que dice Milei, sin lugar a dudas te vas a endeudar. Pero los 12 puntos de Martínez de Oz y lo que fue Caballo, sin lugar a dudas ellos se acompañan. La pregunta es al revés, es agarrar los 12 puntos de Martínez de Oz y decirle, ¿con qué estás en desacuerdo de estos 12 puntos? No te van a poder decir ninguno. Ahora, el negacionismo está directamente vinculado con estas cuestiones estrafalarias de política económica, ¿no? Porque hay otra forma de explicar. O sea, negar una cosa tan evidente como es la apropiación de bebé, tirar compañeros vivos al mar y todo lo demás, tiene como contraprestación económica este tipo de política, ¿no es cierto? Sí, de hecho, pensemos mal, si quieren, ¿no? O saquemos un segundito a la moral que todos entendemos de lo que fue catastrófico la dictadura militar. La dictadura militar implementó este plan sin ningún tipo de obstáculos. O sea, no tenía los sindicatos activos, no tenía oposición política. ¿Qué nos hace pensar que ahora Milei, con estas mismas políticas, sin todas, o sea, con más restricciones de las que tenían los militares, va a poder llevarnos a buen puerto? Quiero decirte que en la década del 90, en democracia, se regaló la Argentina. Se regaló la Argentina. Dijo el de La Rioja, si yo les contaba lo que iba a contar y hacer, ustedes no me votaban. Se terminó de entregar y rematar lo que faltaba, con el verso de la libertad. En esa época estaba la UCD y los amigos de Bungibor poniendo un ministro de Economía para terminar de coser lo que faltaba. Sí, correcto. Hay que destacar también que cuando uno dice las políticas liberales nos llevan a mal puerto, en realidad lo que estamos hablando es que la mayor caída del salario real en toda la historia de la Argentina fue en el año 76. O sea, el primer año de gobierno de la dictadura militar con las mismas políticas que hoy propone Milei. El consenso de Washington era eso. También pasó lo mismo en Chile en el 73, que ahora se cumplen 50 años, y Brasil y Paraguay ni te cuento. Bueno, y siguen interpelando también algunos discursos, porque hablábamos recién lo de la venta de órganos, pero también se vuelve a poner sobre la mesa, recogiendo, por supuesto, algunos discursos del año pasado de la candidata Villarroel sobre el servicio militar obligatorio, digo. Sí, pero también te hablan esa pregunta, digo, ¿por qué sigue interpelando? Te hablan del libre mercado, nacional, ¿no? Del libre mercado empobrecido, donde la casi exigua capacidad de pequeña y mediana empresa está pidiendo oxígeno. ¿Por qué al proyecto internacional no le sirve, no le importa? ¿Por qué escribiste el libro? Bueno, escribí el libro, primero que a mí siempre me interesó mucho, hace muchísimos años de que yo hice mi carrera de grado, después con las 2 maestrías también seguí estudiando lo que es la escuela austríaca. Siempre me encantó la escuela austríaca porque no podía creer que pudiese perdurar en el tiempo. Mirá. Si bien en la academia no se escribían paper, no había, o sea, la verdad que la escuela austríaca hoy, por eso es bastante llamativo, llama la atención a nivel internacional lo que está pasando con Milei, porque la escuela austríaca es totalmente marginal. Uno piensa, bueno, Milei está hablando de las ideas nuevas, son todas viejas, no se implementaron en ningún país del mundo. Bueno, nosotros en las redes de Falacias Libertarias fuimos a Irlanda como para ver cómo se vivía en Irlanda, porque Milei habla del caso de Irlanda. Entonces decís, bueno, no, lo digo muy rápido, pero básicamente, por ejemplo, el IVA es el 23% contra el 21% que tenemos acá, o sea que hay más presión impositiva sobre el consumo. Después lo que tenemos es más ayuda social, lo que es el seguro de desempleo. Y toda la contracara. Decime, vos ahí estás mencionando, porque ahí nos queda un minuto dando vuelta.
aquellos que quieran tomar contacto contigo, ¿cómo es tu sitio? Sí, nosotros tenemos en Instagram falacias.libertarias, después tenemos en TikTok también falacias libertarias, en YouTube los videos son un poco más largos, se puede explicar un poquito más, pero bueno, desde ahí tenemos en las redes constantemente, y lo que es más interesante también, se meten muchos libertarios a escribirnos, a insultarnos, a todo, así que igual les contestamos y ahí se va a ver un poco también el nivel de violencia que manejan. Buena vida para vos. Muchas gracias a ustedes. Y para vos, Peretti, ni te cuento. Obviamente. Y para vos, Márcico, qué sé yo. Muchas gracias para vos también, Horacio. Y vos no te vayas. Estás en la televisión pública.